Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y convivencia intercultural. Hoy hablaremos acerca de cómo se volvió inevitable el retorno de Rafael Correa, la fuga de Lenín Moreno y el posible triunfo de Arauz. Para entender todo esto tenemos que partir de que Rafael Correa fue un presidente que ganó sus elecciones, las elecciones, en prácticamente, con excepción de la primera, las demás siempre las ganó en una sola vuelta todas las elecciones que participó. Se caracterizó por el gran legado de obras que dejó, pero además nos dejó derechos establecidos fundamentalmente en la Constitución del 2008, que fue una constitución que se hizo para cambiar aquella constitución hecha en 1998, en la cual se les permitía a los banqueros utilizar el dinero de sus cuentas ahorristas y hacerse autopréstamos. Eso llevó, como todos recordaremos, a la crisis bancaria. También en la época de Rafael Correa se dio un boom de los empleos públicos y de las obras públicas, lo cual reactivó la economía que venía muy de a menos desde 1999, en que hubo una crisis bancaria. Y esta crisis bancaria terminó con la fuga de los dueños de los bancos. Ellos se llevaron el dinero de sus depositantes. Los depositantes no tenían recursos. Se produjo como se dice, una catástrofe humanitaria en Ecuador que obligó a la migración de casi 3, de más de 3 millones de seres humanos, que eran seres humanos calificados, mano de obra calificada. Aquí se quedaron los viejos, los ancianos, los enfermos. Terminó siendo Rafael Correa un perseguido político. Y la pregunta siempre fue, ¿por qué tenía que terminar siendo un perseguido político? Porque en toda América del Sur se aplicó un sistema que se llama lawfare o persecución judicial, empezando por Lula, luego se lo hizo con Cristina Fernández, luego Rafael Correa, luego se lo aplicó a Evo Morales. Y todo esto, en el caso de Rafael Correa, se trató de una persecución que lleva 4 años. Por esta persecución, actualmente están presos la gente más leal que estuvo al lado de él. Entre esos, Jorge Glass, su vicepresidente en el último periodo de mandato, desde el 2013 al 2017 prácticamente, ¿no? Este uso de la justicia y de los juicios nos llevan directamente a Lenín Moreno. ¿Quién fue Lenín Moreno? Lenín Moreno fue una persona discapacitada porque recibió un tiro en la 10ª vértebra dorsal, lo cual paralizó sus miembros inferiores con muchas dificultades adicionales, como por ejemplo el problema de control de esfínteres, etc. Tenía por ley que no podía ser candidato. La razón para no ser candidato era que, de acuerdo con la Constitución del Ecuador, no pueden ser candidatos las personas que presenten incapacidad física o incapacidad mental. En este caso, Lenín Moreno tenía incapacidad física para ser presidente. Eso se lo pasó por alto porque pudo ser electo vicepresidente cuando todavía no se hacía esa constitución, pero luego de que se hizo también fue electo vicepresidente y ya esa fue la primera violación que Lenín Moreno hizo a la constitución del 2008. A partir de esa
concesión especial que recibió, llegó a ser candidato y ganó las elecciones penosamente. Estas elecciones las sufrió para ganar, hubo que hacer recuento de votos y su rival, Guillermo Lasso, que también ahora es candidato, se alió junto a Moreno cuando Moreno decidió dar la espalda a Rafael Correa y con muchos de los miembros de Alianza País, puede decirse con la mayoría de las personas de Alianza País, que durante 10 años habían sido fieles seguidores de Rafael Correa, más una alianza con Donald Trump, con los medios, con la derecha, con Pachacútec, con el MPD y los profesores, más esta alianza de Trump que le permitió a Estados Unidos tener control sobre la policía, las Fuerzas Armadas y las Cortes de Justicia, logró posicionarlo a él de tal manera que se volvió un pseudo dictador. Para llegar a ser pseudo dictador, creó un consejo, llamó una consulta popular, creó un consejo interino de participación ciudadana, que es un quinto poder del Estado, y a través de ese quinto poder del Estado logró apropiarse de las Cortes, del Consejo Nacional Electoral y de los órganos de control, Contraloría, Superintendencia de Bancos, de Compañías, de Comunicaciones, de Comercio Justo, entre otras. Y después comenzó un mal manejo económico, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Esto ha llevado a un gobierno en el cual, a diferencia de Rafael Correa, han abundado las mentiras, han faltado las obras, han desaparecido derechos y nos predispuso a una crisis severa cuando llegó la pandemia, porque los hospitales, las compras públicas, todo en el Ecuador se había convertido en botín. Llegó la pandemia hoy ha colapsado al país. Tenemos un país en una verdadera crisis, donde el desempleo, las microempresas, las empresas han desaparecido, el país es dolarizado, el precio del petróleo está bajo, las exportaciones que se hacen por avión no funcionan, no venden, y estamos en una elección que de seguro significa para Lenín Moreno la urgente necesidad de escapar del país para no seguir, para no enfrentar la misma vara con que él pretendió medir a Rafael Correa, es decir, va a fugar del país para no ser juzgado. ¿Qué es lo que hace a Arauz favorito para estas elecciones? Podemos decir en términos generales que Arauz es lo que se llama un outsider, un desconocido, como lo fue o lo es el presidente de El Salvador ahora en este momento. Un economista, funcionario público, que por relaciones familiares tiene contactos con Manabí y Pichincha, provincias donde Rafael Correa logró colocar prefectos en el gobierno en las elecciones del 2017. En este momento se perfila como el candidato con más opciones para ganar, porque en el trayecto de estos 4 años, todos los días, dentro y fuera del país, Rafael Correa ha sido noticia. Y como ya se sabe, cuando una persona, aun cuando sea una persona que está fuera de la ley, sea perseguido o no perseguido, el hecho de estar todos los días en la prensa lo convierte en una persona sobre la cual la opinión pública es favorable. Al momento, lo que se plantea es el retorno al socialismo del siglo XXI, y ante esta situación, precisamente hace pocos días, y lo denuncia Rafael Correa, la embajada norteamericana interviene con un tuit en el que dice que
ha recuperado Ecuador unas buenas relaciones con Estados Unidos y se aspira a que no se vean entorpecidas por el retorno del denominado socialismo del siglo XXI. Para el hecho de que Rafael Correa y los correístas hayan sido la única y verdadera oposición a Lenín Moreno y a la derecha de Ecuador durante todos estos 4 años son lo que hace que Arauz sea en este momento el favorito para las elecciones. Muchas gracias.